Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Bendecida y con tendencia a mejorar? Amén. ¿Sí? Ok, qué bueno. Bueno, muy bien, bendito sea el Señor. Otro día más que el Señor nos da de oportunidad para crecer en su amor. ¿Se imaginan ustedes? Otro día que Él nos dice, yo quiero darles más vida porque mi amor hacia ustedes es inmenso. No tenemos ni idea cómo es el amor de nuestro Padre Dios tan grande, para que nos dé esa posibilidad tan bonita de estar en su amor. Qué precioso, todos los días es una oportunidad. Entonces estamos aprovechando esa oportunidad de estar en el amor de Dios realmente y compartiendo lo que Dios hace en nosotros, a nuestros hermanos, compartiéndolo. Entonces, que hoy sea un día maravilloso para saber que Dios nos ama, que tenemos un papá hermoso, bello, en el cielo que nos está siempre esperando con sus manos abiertas y manda a sus ángeles preciosos para que nunca nos falte nada y nos da de su gracia, de la presencia del Espíritu Santo maravillosa. Mira, y nos da cosas lindas, sino que a veces no las vemos y Él está siempre allí, dándonos lo mejor de lo mejor. Qué precioso nuestro Padre. Bendito y alabado sea por siempre. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Papá, papito, Dios precioso, hermoso del cielo, hermoso Padre Celestial, venimos en este momento a entregarte todo lo que somos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, absolutamente todo lo que somos, para que tú nos ayudes a morir a nosotros mismos. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, maravillosa majestad hermosa, para que podamos nosotros siempre estar ante la presencia de nuestro Padre Dios. Haz que seamos esos dignos hijos de nuestro Padre, de que podamos recibirte en plenitud, majestad divina. Morir a nosotros mismos y estar en ti, por favor, te lo suplicamos. Ven, majestad, ven, majestad, ven, majestad, a tu templo, que es nuestro cuerpo indigno, templo tuyo, pero que sé que con la presencia tuya se santifica y nos arrojas de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, afuera de lo que nos está impidiendo estar en tu presencia viva. Majestad divina, te recibimos en plenitud en este momento y por tanto haz que la palabra que se va a leer ahora y que se va a interpretar, seas tú el que nos hables, seas tú el que nos digas con palabra de trueno, porque a veces necesitamos una palabra fuerte en nuestro corazón para romper estructuras. Ven a nuestra vida, majestad, ven. Gracias por llevarnos a la presencia de nuestro Padre Dios y danos de tus dones, de tus regalos lindos, de tus manifestaciones hermosas en nuestras vidas. Haz que podamos ser esos verdaderos testimonios del amor de mi Padre hacia nuestros hermanos. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué evangelio tenemos hoy? ¿Seguimos con Juan o cambiamos de evangelio? Pues ahorita nos vamos para el Evangelio de San Marcos y vamos a ir al capítulo 10, versículos 28 al 31. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, casas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y tú que dejaste tantas cosas, dejaste trabajo, ¿sí? Un trabajo que te tenía incomodidad,
que al principio te causó dificultad creerlo, ¿sí? Y ahora sí tienes casas, tienes carros, tienes muchas más personas a tu lado. Sí, sí es cierto. Es curioso cuando uno inicia este camino, pues al De principio, consagración como nosotros, ¿no? sí, em, empieza uno y uno pues cree que está seguro con su trabajo, con pues a donde estás viviendo, el salario que tienes, en fin, eso uno lo piensa. Y el Señor le muestra que esto sí es una realidad. De pronto, eh, a mí me encanta, y Rafa siempre dice, méteme en la escritura, como dicen los mexicanos, dice su casa, ¿cierto? Ah, esta es tu casa, sí, tan Esta es bonito tu que casa. dicen en México, sí. Esta es tu casa. Y Yo digo, Rafa, pues deme la escritura. y alguien salió bien aventajado y le dice, sí, allá está abierto en el Salmo Allá 91. está la escritura, claro que sí te la doy, allá está abierta el Salmo 91, tan chévere. Mm, pero, pero la verdad es esa, ¿por qué? Porque hemos ido a muchísimas casas y toda la gente nos recibe como si fuera familia, y son madres, porque hay gente que se encarga de nosotros como si fuéramos nosotros sus hijos, son los hermanos como si estuviéramos siendo hermanos de ellos, son hijos porque son esos chicos jóvenes que se acercan a buscar esa ayuda y nos tratan en familiaridad. En fin, sí son muchas más casas y son muchas más familias, o sea, siempre hay ese sitio a donde poder ir, a donde compartir, a donde estar un buen rato. Sí, es así. Y carros, a uno nos da carros, bueno, hasta tal punto que les cuento una anécdota en particular, llegamos a Mississippi en un momento. Y entonces, curiosamente llegó, pues, el pensamiento de los jóvenes en Estados Unidos, de los que han nacido allí, es diferente, ¿no? Los que han llevado mucho tiempo a lo que son nuestros hijos aquí en Latinoamérica. Bueno, lo digo por nuestros hijos en Colombia, pero me pasó una anécdota tan particular. Estábamos allí en Mississippi y cerca donde estábamos, son dos hermanos, ¿no? Una casa de un hermano y la otra del otro. Entonces vino un hijo de los de la otra casa y se acercó y me habló en un español medio complicado, porque de todas formas había nacido allí en Estados Unidos, y me dijo, ¿será que tú me puedes llevar al colegio mío? Yo me quedé mirándolo y le dije, ¿cómo? Me dijo, pues manejando. Entonces yo miré a Mónica, no había manejado en Estados Unidos, nunca. Entonces yo le dije, ¿y tu papá sabe que él quiere que yo te lleve? Dijo, sí. Él incluso me dijo que te preguntara. Entonces yo dije, pues bueno, te llevo. Sí, porque así a veces soy tan impulsivo como Pedro. Sí, bueno, está bien, vamos. Y entonces fue tan particular porque yo fui a la casa del chico, como nos da carros incluso tan particulares. Y entonces yo le pregunté al papá, le dije, ¿deseas que yo lleve a tu hijo al colegio? Dijo, sí, claro, llévalo. ¿Sí? O sea, presume que uno ya conoce todo, ¿no? Tan particular, tan bello. Y dijo, ¿cuál carro escoges? Y yo me quedé mirando una camioneta inmensa, troca, ¿no? Como una camioneta grande y un carro pequeño. Entonces, si quieres, llévate este carro, llévatelo. Cuando yo miré ese carro, todos los carros son automáticos. De por sí en Colombia casi no manejamos carros automáticos, si no son mecánicos, ¿no? Entonces fue tan particular y yo tratando como de simular, y entonces, y cuando dije, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y entonces me dijo, bueno, aquí se prende. Entonces me lo prendió automáticamente con un botoncito, yo no había visto eso. Y cuando dije, ¿y los cambios cuáles son? Y entonces era una perillita, ¿sí? Que se giraba. Dije, yo nunca había visto eso, ¿y ahora qué? Dije así. Entonces el chico se subió común y corriente. Bueno, entonces vi la perilla y ya me adecué y arranqué el carro y entonces dije, vámonos, ¿sí? Lo curioso fue que sí me fui despacio y me fui para el colegio y estaba yo muy pendiente de la vía, ¿sí? Hasta donde tenía que ir al colegio. Y cuando llegué al colegio, le dije al chico, bueno, ¿en cuánto te espero? Dijo, no, ya me dejas aquí, tienes que devolverte. Dije, ¿qué? Sí, tienes que devolverte. Dije, ay, ¿de verdad? ¿Y tú no quieres que yo te espero? No, porque yo me demoro como 2 horas aquí. Dije, bueno, está bien. Entonces me devolví
y me pegué la perdida del siglo. No había llevado celular. ¿Se imaginan ustedes? Para el GPS. Para el GPS. No, entonces lo curioso fue que empecé yo a andar, mejor dicho, le di tantas vueltas al barrio que las personas quedaron hasta mareadas de tantas vueltas que le di. Me pegué una perdida tremenda. Lo particular fue que llegué, por fin, llegué como a la hora y media, y entonces mi hija le decía a mi mamá, a mi mamá, es que a veces parece mi mamá, ¿verdad? ¿Ya? A Mónica le decía, oye, como que Rafa se perdió, mi papá pues, como me parece que se perdió, yo creo, y mira que lo llevo el celular. Entonces Mónica dijo que sí, y cuando yo llegué, mi hija apenas me mira, te perdiste, ¿verdad? Y sí, me perdí. Tan lindo que el Señor, mira, nos da carros, nos da casas, ¿sí? No es tanto en lo material, no tanto es que yo tenga las escrituras, ¿sí? Aunque a algunas personas les fascinaría que realmente tuviéramos la posibilidad de estar en un sitio determinado. Por ejemplo, cuando le pregunté a la comunidad, yo quisiera que de pronto hiciéramos comunidad física, y me decían, aquí está nuestra casa. Ya tenemos nuestra casa, nos dijeron varios hermanos en diferentes países. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es Dios de grande? Y uno siempre tenemos sitios donde nos acogen con una ternura, con un cariño, como tú decías, una familiaridad. Y el Señor nunca nos desampara. Pero bien dice la palabra, ¿no es cierto? El que dejare familia, el que dejare trabajo. O sea, por mi causa, ustedes van a tener 100 veces más de lo que ustedes se imaginan. No tanto en la escritura, porque las cosas no tanto es para que me lo asignen a mí exclusivamente. De verdad, incluso allí en Nueva York, y de verdad con mucho cariño al movimiento matrimonial católico allí en Nueva York, nos dijeron, aquí están sus llaves. Estas, mejor dicho, llévenselas si quieren para Colombia. Cuando quieran, aquí está su casa, pueden venir cuando quieran. Y nos atienden de una manera tan impresionante en todo lado. O sea, no sin allí en Nueva York, bueno, en muchos sitios, México, en todo lado. Y es lindo, Moni, es lindo, pero para eso tiene que haber un sacrificio y una confianza. Y decir, sí, Señor, yo quiero servirte. Ahora fíjate en algo tan particular, amor, que a veces uno ha tenido dificultades en la casa y sobre todo cuando uno ve por ejemplo, las mujeres, en especial las mujeres, el hombre no tanto porque el hombre con esa autoridad, pero cuando una mujer se dedica a buscar de Dios, generalmente siempre hay unas luchas internas con su familia, con sus hijos, las critican, las juzgan. Y ayer nos decía una hermanita de nuestra comunidad tan lindo, decía, es que es curioso, a mí me critican que porque yo como que ya me perdieron a mí en la casa, me dicen mis hijos, pero mami, ya, basta ya. Digo, pero es que todo lo tengo bien, ¿sí? O sea, el tiempo me rinde, que en la mañana, que en la tarde, que en la noche, y andas pegada pues a esa comunidad. Y decía, pero es que todo lo tengo bien, ¿por qué me critican? ¿Sí? Si antes no era así como ahora está de bien la casa, antes había más caos, más dificultad, no rendía el tiempo para nada, y ahora que estoy en los caminos de Dios, estamos tan bien, y me critican, ¿sí? Y me juzgan. Entonces uno dice, Dios mío, de verdad siempre va a haber la crítica, siempre va a haber el juzgamiento por estar buscando a Dios. Pero hay una promesa linda en esta palabra, que automáticamente, por el mismo hecho que tú estés haciendo un sacrificio por buscar de Dios, mi Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo, mi Padre Dios, te da unos regalos sobrenaturales. Tú que a veces te sientes tan solo o tan sola, ¿no te das cuenta que tienes unos hermanos lindos en comunidad que están pendientes de ti? Por ejemplo, lo que pasa en nuestra comunidad, incluso hasta en lo económico. Alguien dice tal cosa y automáticamente responde a alguien, dice, no te preocupes, mira. Inclusive hay personas que ni lo dicen y automáticamente llegan esas ofrendas tan lindas a la casa de alguien que lo está necesitando. Tenemos unas familias lindas, sino que el mal nos quiere hacer sentir que estamos solos, que nadie nos acoge, que es que mi esposo no me quiere, que es que se fue con la otra, que es que mis hijos andan en su mundo. Pero si es que no estás solo ni sola, porque Dios siempre está contigo. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, eso es una realidad, o sea, lo que el Señor dice siempre será una verdad y eso se hace, se cumple. Y lo que tú estás diciendo también está ahí escrito, o sea, ustedes van a tener todo eso 100 veces más, aunque con persecuciones, o con esto, aunque con persecuciones, o sea, si al Señor lo persiguieron, ¿por qué nosotros no? Si al Señor que fue perfectamente bueno, ¿por qué a nosotros no, que si hemos hecho cosas que a veces no funcionan y que todos los días estamos pecando? Eh, es lógico que nos van a criticar, es lógico que nos van a señalar, es lógico que van a decir mil cosas, porque esos son el tipo de persecuciones que vamos a tener. Pero el Señor dice, pero van a tener la vida
en el mundo venidero van a tener la vida eterna. Entonces, el asunto es, ¿le vamos a estar haciendo caso a esas persecuciones? ¿Le vamos a estar haciendo caso a esos pequeños manchones dentro de la hoja en blanco? Yo creo que es importante que veamos todo el resto, la hoja general. Y ese pequeño manchón tarde que temprano se acabará, se hará algo diferente, ¿no? Y el Señor aquí claramente nos está diciendo que, o sea, hay que trabajar, hay que luchar, hay que seguir adelante. Si ustedes renuncian por mí así, ahorita ustedes sean los últimos. Puede ser que sean los últimos, puede ser que sea la persona que menos cuidado le pongan en la casa, la que menos respeten, la que menos cuiden, la que menos llame la atención. Puede ser, pero dice, los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. O sea, sí, ¿por qué? Porque estás sirviendo. Ahorita te estás sintiendo que todo el mundo está contra ti. Sí, puede ser que sí, porque si estás en el Señor, posiblemente estás así. Ojo, si estás en el Señor, si estás haciendo lo correcto. Una cosa es estar en el Señor y vivir en paz. Otra cosa es que todo el tiempo te estás maltratando porque tú has permitido muchas cosas y no quieres cambiar tu forma de vivir. O sea, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque a veces las personas están en el sufrimiento y dicen, no, pues si Dios lo quiere así y sigue así, pero porque está en el pecado, porque sigue haciendo las cosas de manera incorrecta, porque no se acerca a Dios, etc. Pero si estás en el Señor, si estás en el Señor, es lógico que tarde que temprano vas a empezar a tomar un primer lugar. Yo me acuerdo en la vida de nosotros como pareja, no, Dios santo, no solamente Rafa me criticaba, mis hijos estaban en contra de mí, en el trabajo era tremendo, o sea, sentía unas persecuciones tremendas, muchas veces intentaron destituirme del cargo por miles de argumentos. Me criticaban en cada evaluación de desempeño laboral, me decían que yo no tenía que estar haciendo lo que estaba haciendo así, en fin, o sea, había una persecución tremenda, un señalamiento, aparte de pues toda la situación, porque Rafa trabajaba pues allí, era un cargo directivo y desafortunadamente en ese entonces también estaba en el mundo, entonces toda la gente era Rafita para aquí, Rafita para allá, y Mónica era como esa cosa fea de la vida de él y demás. Y me criticaban cantidades, hasta hubo un momento en que hasta Rafa también dijo, o sea, estaba en contra de mí hasta en una evaluación de desempeño, porque el mundo estaba súper alborotado, como se dice. Pero gracias a Dios seguí creyéndole a él, seguí estando con él, estando en su presencia, hasta que llegó el momento donde se empiezan a dar tantos cambios y Rafa también cambia hasta su actitud conmigo y él pues en el trabajo. Y también eso empezó a hacer que, o sea, fueron de las señales, mejor dicho, que hacen que, o sea, me hacen ver cómo va a empezar a cambiar todo ese ambiente laboral, ¿sí? O sea, ese inicio de cambio de mi familia ya, o sea, fueron las primeras señales de la victoria espiritual, porque hubo un cambio en Rafa. Ese cambio en Rafa hizo que también en el trabajo me aceptaran, que antes cuando no me aceptaban para nada ya me empezaron a tener en cuenta, ya me buscaban, ya me llamaban desde las autoridades para hablar, para plantear cosas. O sea, ya en mi casa también se empezaron a ver algunos cambios. O sea, la idea es darte la oportunidad de mantenerte firme, no echarte para atrás. A veces se demora, a veces no se demora el tiempo, pero les aseguro que en estos tiempos no se demora tanto como cuando yo empecé mi proceso. En estos tiempos, cuando el Espíritu Santo se está empezando a manifestar de una forma sobrenatural y más rápidamente, de verdad vale la pena hacer el proceso, de verdad vale la pena estar en el Señor. ¿Por qué? Porque sí, si tú ahorita te sientes la última,
o el último, al que siempre señalan, al que siempre juzgan, al que están diciendo, al que dejan de lado, etcétera, etcétera, no te preocupes. Si lo estás haciendo por el Señor, te aseguro que serás primero. Y aquellos que tanto dicen, oh, y arriba y de más allá, son los que van a quedar para atrás. No te angusties por eso. Lo importante es créele a nuestro Señor, porque nuestro Señor en sus palabras siempre habrá verdad, siempre habrá verdad. Y aquí nosotros podemos decir es una verdad que nosotros hemos contado con muchas casas, hemos contado con muchos hermanos, hemos contado con muchos padres, que ya son tantos que la verdad uno... o sea, son tantas y tantas y tantas personas que uno no se acuerda de tantas y es uno revisando en nuestros teléfonos. A veces nos poníamos en esto y, ay, ¿qué habrá pasado con él? ¿Y qué habrá pasado con él? ¿Y qué habrá pasado con él? Y es cantidad de gente que uno puede tratar de enviar mensajes, pero de verdad que uno a veces no Se queda alcanza, corto, no ¿verdad? alcanza porque de verdad son muchas familias que nos han acogido y se han vuelto nuestra familia también. Es así, nos sentimos tan, de verdad, tan respaldados por nuestro Padre Dios en ese aspecto, que eso es real. Lo que Él dice es cierto. Nosotros somos testimonio. Realmente dejamos todo. Sí, dejamos nuestra comodidad, el hecho de tener un salario que nos pagaban, el hecho de tener un trabajo ya estable, el hecho de tener, mejor dicho, una seguridad social, todo lo dejamos por seguir al Señor, incluso hasta para pedir, para cobrar, sí, porque antes cobrábamos las intervenciones y antes nosotros el material que llevábamos lo vendíamos y ahora Ahorita lo que, como se todo dice, esperar lo que el Señor nos lo que el quiera Señor nos brindar a provea. través de Ya ustedes. llevamos más o menos 5, 6 años, llevamos para 5 añitos ya, creo que los pasamos ya, y han sido de una bendición tan impresionante. Y es un cariño que tenemos hacia nuestros hermanos porque son nuestra familia. Y lo sentimos en nuestro corazón, una familia inmensa. Tanto así que hay unos hermanos lindos que han colocado el nombre incluso de nuestra hija a sus hijos. Ya nos volvimos padrinos, nos volvimos Compadres. compadres. Sí, Tenemos y que aprender sí, porque hablar aquí en no serio. se maneja mucho el No, compadre. no, o sea, de por sí yo no tengo que aprender, sí, ser padrino, ser compadre, porque en otros sitios el ser padrino y el ser compadre es un vínculo mucho más cercano. Y hay tanto cariño, ¿verdad? Y nos sentimos tan acogidos y con tanto cariño que llevamos a muchas personas en nuestro corazón, es lindísima. Quisiéramos nombrarlos a todos, pero realmente son... Y es Y se me lindo, escapa sí, la nuestro memoria. Padre Dios dice, es real, desde hemos manejado unos carros que, Dios mío, sí, uno se sorprende. Hemos estado en una cantidad de sitios, o sea, es lindísimo, lindísimo lo que el Señor, no tanto por la opulencia, o lo sencillo, no es por eso, sino por la acogida tan hermosa que tenemos en el corazón de las personas, y es lo más hermoso, ¿verdad? Y yo sí les digo, vale la pena Seguir al uno Señor seguir vale la al pena. Señor, ¿sí? Obvio que eso fue nuestro caso. En su momento también a ti, Dios te llamará de otra manera particular, pero sobre todo confía en el Señor, porque Él es de pacto, Él es Dios de pacto, dice la palabra, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre, No es hombre para no que es hombre mienta, para ni que hijo de mienta, hombre para ni que se hijo de hombre arrepienta. para que se arrepienta. Eso está en Números, ¿sí? Dice eso. Eso es una promesa linda. O sea, por tanto, si Él te escogió a ti para ser un líder, para ser un misionero, para predicar la palabra, continúa y no te eches para atrás. Continúa, persevera. Lo que dice Mónica es verdad. Todo lo que ella compartía. Hasta que realmente yo empecé a valorarla, porque antes no la valoraba. Inclusive yo estaba en una institución y la saqué de la institución para que se fuera. No, yo no la quiero. Pero yo no la saqué porque tuviera dificultades con ella, sino porque me estaba Porque me daba limitando. cuenta de todo lo que hacía. No, era para mejorar nuestra relación, Mori. Bueno, menos mal que ella conoce la historia. Entonces fue tremendo, ¿verdad? Pero hasta que yo empecé a darle el valor a mi esposa, también la valoraron a nivel social, la valoraron a nivel laboral. Y empezó a tener otro cambio diferente, porque el concepto que yo tenga de mi cónyuge, eso también determina cómo va a ser acogida o reconocida por los demás, literalmente. Entonces, eso lo vimos en nuestra casa, lo vimos en nuestra familia, y ahora solamente nos queda darle gracias a Dios por lo inmenso que es, por lo que hace.
de verdad, por lo que hace por nosotros. Y no nos cansamos de verdad de levantarnos temprano, de estar allí pendientes de las cosas del Señor, porque no nos desampara, nunca nos ha desamparado. Y ahora tenemos más de lo que teníamos antes, Molly. Antes pasábamos necesidades económicas frente a la comida, a veces no teníamos que comer, ¿sí? Y a pesar de que teníamos buenos sueldos, pero no, el dinero se iba, como cuando uno tiene agua en las manos. Se va, se va, se va, se va. Sí, uno a veces cree que tener todo y ahora es hermoso. Es depender de la misericordia de Dios, es lindísimo el Señor, y sobre todo saber que esto es lo que uno le da. Mira cómo es Dios de precioso, tan lindo. Cuando tú te entregas a mí, por eso hay que hacer a Dios su socio. Sí, decía un sacerdote tan lindo, haz a Dios, haz de Jesús tu socio, inclusive en las finanzas. Y el padre decía, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Explíqueme en cómo lo van a hacer su socio. Dijo, aprendan a diezmar. Sí, decía, aprendan a diezmar, aprendan a ofrendar, dale al que lo necesita, dale a tu sientes en tu corazón, dale sin miedo, no tengas miedo, porque yo te daré, dice, hasta 100 veces más de lo que tú tienes, te daré 100 veces más de lo que tú recibes. Uy, es increíble, pero nosotros no aprendemos a estar en esa conexión con el Señor. Y es verdad, el Señor nos ha dado tanto que es maravilloso. De verdad, es maravilloso lo que hace por nosotros. Entonces no tengas miedo de ir a predicar la palabra. No tengas miedo de ir a buscar del Señor y pregonarlo por Él. Y no tengas miedo de hacer eso en tu casa. Sobre todo en la casa. Tú no te vas para el mundo y vas a ir a una cosa y la otra. Yo la verdad no tenía pensado eso. Yo lo único que pensé fue en mí, en mi familia. Y la realidad es que, pues sí, al principio tú eras la última. Era más importante Rafa porque Rafa alcahueteaba muchas cosas. O si no, pues cada uno hacía lo suyo, ¿no? Y a lo mejor lo que tú decías y a mí me pasó, lo que yo decía no era tomado en cuenta. Yo era la loca, no me hagan caso, eso es falso, eso no es posible. Toda la cantidad de cosas, usted está equivocada, usted, etcétera. Y claro, o sea, tú te sientes como si no fueran nada. Pero no desistas, no desistas. O sea, yo sé que las heridas más grandes vienen de parte de tu familia, pero es uno el que decide qué quiere tener en el corazón. O sea, nada se instala en el corazón si tú no lo aceptas. Pero si tú aceptas todas esas palabras, pues claro, te van a hacer daño, vas a tener que sanarlas, ¿sí? Pero el Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, no te dejes impactar por esas situaciones, por esas palabras, por esos momentos. No, vente a la presencia del Señor y entrega al Señor todo eso. O sea, Señor, si me dijeron esto, me trataron así, tal cosa, me miraron, me hicieron desplante, no me escucharon, etcétera. Todo eso entrégaselo al Señor. Porque es que, además de todo, y como está escrito allí cuando está Moisés diciendo, pero es que mira, me están diciendo, me están criticando, le decía Moisés al Señor, y dice, no, es que no te están criticando a ti, me están criticando a mí, porque tú simplemente eres mi enviado. Entonces no te están criticando a ti. Piensan que lo están haciendo, pero ellos están metiendo directamente conmigo. O sea, cuando tú estás en el Señor, ojo con esto, cuando tú estás en el Señor, cuando tú de verdad sí dejas que el Señor sea el primero en tu vida, porque eso tenemos que aprender a hacerlo, cuando dejas que el Señor sea el primero en tu vida, cuando te critican, te señalan, te dicen, te maltratan, no te están diciendo esas cosas a ti, te están diciendo eso a Dios, y por eso Dios toma control de la situación, porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza. Entonces hay que, en vez de pensar, ay, ¿yo qué voy a hacer todo eso? No, dejemos que el Señor actúe y antes pidamos misericordia. Antes pidamos misericordia porque la ira del Señor es fuerte. Pero si tú, además de la ira del Señor que vendrá por lastimarte, tú también deseas lo malo. Ojo con esto porque a veces eso malo se convierte en realidad, porque es un argumento que tienes contra ti. Entonces hay que tener cuidado de esto, pero sí, la palabra de Dios se cumple en la extensión de su palabra, porque toda es verdad. Por eso Dios es el Padre, es el de la verdad. Nuestra palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo es la verdad.
porque el padre del engaño es Satanás. ¿Y por qué engaña? Porque él ya perdió, porque él ya, o sea, ya no tiene ese poder. Pero si tú se lo quieres dar, pues él tomará control. Pero él ya no tiene poder. O sea, es uno el que tiene que romper con esa idea en la cabeza, porque es la mentira, por eso es que es padre de mentira. O sea, muchas cosas del mundo que vives son mentira. Hay que buscar la verdad del Señor para que sepas cuál es la verdad que se debe vivir. Y te digo algo, varón de Dios, hombre del Señor, si estás escuchándome tú como ese hombre de la casa, yo te digo una cosa importante, si tú valoras a tu esposa porque ora, porque es de oración, te vas a dar cuenta toda la prosperidad, tanto en lo económico como en lo familiar que vas a tener. Valórala, pero no solamente la dejes a ella para que haga, sino acompáñala. Hazlo. Mira, hazlo por experiencia. Lo que tú has trabajado durante toda tu vida para tener tantas cosas, te has desgastado tanto, has tenido tantas dificultades y problemas. Te pongo un reto. Hazlo por 3 meses. Acompáñala por 3 meses o 4 meses. Acompáñala. Pero de corazón, acompáñala. Y te darás cuenta cómo en tu casa todo va a empezar a cambiar. Cómo va a haber paz en tu vida. Cómo esas situaciones de deudas van a empezar a desaparecer. Porque el Señor es de pacto. Él cumple su palabra. Y si Él lo dice aquí, es porque realmente es así. Deja todo lo que tienes, es dejar no tanto tu trabajo, porque en nuestro caso nos lo dejamos completamente. Pero fue porque sí, ya nos llamó a nos la llamó a acción. este tipo de vida específica, pero a ti también en tu casa te está llamando. Te está llamando para que tengas posiblemente un grupo de Tiempo para oración, tengas compartir. compartir con tu familia. Eso también es dejar las cosas del mundo. El que dejare, ¿sí? Por ejemplo, la comodidad del trabajo, la comodidad de la televisión. El que dejare la comodidad de la televisión. El que le dedica tiempo a su familia. El que le dedica tiempo a orar en su familia. Es dejar cosas del mundo, ¿sí? Dejarlas. Si tú dejas eso, por ejemplo, a veces que eres tan apegado a tu mamá, ¿sí? Y no estás apegado a tu matrimonio, o que sigues viviendo al lado de tu mamá y tu papá, ¿sí? Y no te vas con tu familia y porque se vuelve tóxica esa relación, déjalos y vete con tu familia, vete con tu familia. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez tú estás viviendo eso, de verdad, lo siento porque tú te lo estás viviendo. Vete con tu familia, porque a veces se vuelve muy tóxico. Tal vez nuestra mamá tiene muchas heridas emocionales y así no le estás ayudando ni ella te está ayudando a ti. Hay que dejarlos, ¿sí? Para vivir en comunidad con tu familia y te vas a dar cuenta cómo financieramente vas a tener tu casa, vas a tener todo, no solamente a nivel espiritual como en nuestro caso, que tenemos muchas casas, muchas familias, muchos hermanos lindísimos, sino también físicamente lo vas a tener, si tú confías en el Señor. Aprende a dejar los apegos que te están limitando el ser ese verdadero hijo amado del Papá Dios. Tú no eres de este mundo. Eso dice la palabra. Nosotros somos del reino de los cielos al cual tú perteneces. Tienes un papá y tienes una mamá. Nuestro Padre Dios y nuestra Madre María. La tienes. Tienes el mejor hijo, el mejor hermano de todo nuestro Señor. Y tienes la fuerza preciosa del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces no tengas miedo. Si ya tomaste este camino, no vuelvas para atrás. Ya no vuelvo para atrás. Sí, ya no vuelvo para atrás, sino sigamos en este camino. Si empezamos ya como familia, no vuelvas a mirar atrás, porque si no te conviertes en sal. ¿Dónde está ese pasaje? ¿A quién le pasó? Te lo dejo como tarea. ¿A quién se convirtió como sal? Dios los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Un abrazo súper gigante en Cristo Jesús. Amén.